Hola, mi nombre es Aura López y soy estudiante de psicología y les voy a hablar sobre la psicobiología del estrés. Índice, definición, bases biológicas, comportamiento humano, el estrés y la psicología, conclusiones y referencias. Definición. Se puede definir el estrés como el estado excitatorio de un individuo a partir de un estímulo interno o externo. Este a su vez altera el estado de homeostasis, lo que hace es que se busque una respuesta ante la presencia de una amenaza o un estresor. Dentro de las bases biológicas que intervienen en el estrés se encuentra el sistema límbico. Dentro de sus estructuras son la corteza prefrontal, que se encarga de la memoria de trabajo, memoria, la amígdala, que se encarga de la consolidación material y emocional, el hipocampo, que se encarga de la codificación y la consolidación de la información, el hipotálamo, que se encarga de la información sensitiva, y la hipófisis, que se conoce como la glándula pituitaria. Dentro de otras funciones de estas estructuras cerebrales son, por ejemplo, la corteza prefrontal da respuesta ante amenazas, la amígdala da respuestas en el hipocampo, ayuda a regular el estrés, la hipófisis segrega hormonas y el hipotálamo se ayuda en la regulación de la homeostasis y da respuesta ante emergencias. Lo que es el hipotálamo y la hipófisis son las principales estructuras que dan función a la respuesta ante un estímulo o un estresor. Otra de las bases biológicas que intervienen en el estrés es el sistema endocrino. Este ocurre a corto plazo y es cuando el hipotálamo activa la glándula suprarrenal para liberar adrenalina y noradrenalina. Esto lo que hace es que ocurre aproximadamente en 2 minutos ante la presencia de amenaza. Cuando es a largo plazo y a mediano plazo, lo que hace es que el hipotálamo trabaja con la glándula pituitaria y lo que hace es activar la glándula suprarrenal para que liberen cortisol. Eso también afecta a los órganos reproductores. Por ejemplo, en los hombres lo que hace es disminuir la testosterona y en las mujeres lo que hace es disminuir la producción de progesterona, lo que afecta tanto a los testículos como a los ovarios. Aquí les voy a en estructura química, la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Otra de las bases biológicas es el sistema nervioso autónomo. En él trabaja la estructura cerebral, el sistema endocrino y el sistema nervioso. En el sistema nervioso autónomo parasimpático es el que se encarga de la homeostasis del cuerpo. Cuando un cuerpo está en homeostasis, se contraen las pupilas, se estimula la salivación, se contraen los bronquios, se disminuye el ritmo cardíaco, se estimula la actividad digestiva, se estimula la vesícula biliar, se inhibe la producción de adrenalina, se contrae la vejiga y se relaja. Hablamos del sistema simpático, este se activa ante la presencia de un estresor o de una amenaza. Y aquí ocurre lo siguiente: se dilata la producción de saliva, se relaja los bronquios y se aumenta el ritmo cardíaco. Se inhibe la actividad digestiva, se estimula la liberación de glucosa a través del hígado, se estimula la secreción de epinefrina y norepinefrina, lo que se conoce como adrenalina, y la eyaculación, y se contrae el recto. ¿Cómo influyen estas bases biológicas en el comportamiento humano? Esto por lo general ocurre a corto y a largo plazo. ¿Qué ocurre a corto plazo? Como les venía explicando, se dilatan las pupilas, el cuerpo entra en un estado de alerta, se impide la salivación, se agudizan los sentidos, el cuerpo comienza a sudar, se aumenta el ritmo cardíaco, se aumenta la energía y se activan los músculos que generan movimiento, lo que dan respuesta ante ese estresor. Lo que ocurre a largo plazo es algo similar. Cuando se libera cortisol, eso hace que se aumente la glucosa. Eso quiere decir que es más energía y por lo tanto muchas personas cuando están en un periodo de estrés les dan episodios de insomnio. A la larga lo que hace es agotar el cuerpo. Una persona puede entrar en depresión, en ansiedad. Esto puede ocasionar obesidad, hipertensión, aumento de colesterol, en algunos casos también pérdida del apetito y ocurre también a corto plazo. También suprime el sistema inmune, eso quiere decir de que el cuerpo se encuentra vulnerable, ya que el organismo se centra solo en la presencia de ese estresor.
lo que hace u ocasiona de que a veces se presenten enfermedades como gripas, bacterianas, entre otras. En el caso de los hombres, lo que hace es ocasionar hipotencia o problemas de erección y también la eyaculación precoz. En el caso de las mujeres, lo que hace es retrasar la ovulación o la amenorrea. Eso quiere decir que la falta de menstruación en el aparato reproductor femenino. El estrés y la psicología. En la historia se establecieron unos modelos en el cual, según Martínez, el doctor Hans Seiler, en 1956, conocido como el padre del estudio del estrés, realizó un modelo sobre las etapas de la adaptación del estrés y lo llamó síndrome general de la adaptación. Dentro de las etapas están alarma de reacción, la fase de adaptación y la fase de agotamiento. La alarma de reacción es cuando el cuerpo detecta el estresor. La fase de adaptación es cuando el cuerpo reacciona ante el estresor. Lo que hace es que el cuerpo busca adaptarse ante la presencia de esa amenaza. Y la fase de agotamiento se da cuando es prolongada o cuando ya es muy intenso, se empieza a agotar las defensas del cuerpo. Aquí se puede apreciar en la gráfica del estrés la fase de reacción, la fase de adaptación y la fase de agotamiento. Otro de los modelos conocidos fue el modelo de Engel en 1977 y es más conocido como el modelo biopsicosocial. En 1977, Engel postuló la necesidad de un modelo médico holístico que él llamó biopsicosocial como respuesta a otro modelo, el biomédico, que era dominante en las sociedades industrializadas a mediados del siglo XX. Su propuesta tuvo una buena acogida por parte de los sectores deseosos de incorporar la empatía y la compasión en la práctica médica. Aquí podemos apreciar que el modelo psicosocial incluye los factores psicológicos que pueden los afrontamientos, los problemas psicopatológicos, la personalidad y la conducta de enfermedad. Dentro de los factores biológicos, los eventos previos, la movilidad espinal, la anatomía, la fisiología, entre otros. Los factores sociales como la satisfacción laboral, el estrés laboral, la percepción de carga física y la compensación económica o en el caso de déficit económico. Según Pérez, existen dos o más tipos de estrés. Por ejemplo, el disestrés es el estrés extremo que causa tristeza o ansiedad. El estrés es el que conocemos normalmente y es el sentimiento de ansiedad o presión, mientras que el euestrés es un estrés positivo. Según Pérez 2014, el estrés es donde el individuo interacciona con su estresor, pero mantiene su mente abierta y creativa. Aquí prepara el cuerpo y la mente para una función óptima. En este estado de estrés, el individuo deriva placer, alegría, bienestar y equilibrio, así como experiencias agradables y satisfactorias. Pero el disestrés es el que se produce tras una sobrecarga de trabajo que no es asimilable para el cuerpo, la cual eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico, que termina en una reducción de la productividad del individuo. Y ahí es cuando comienzan a aparecer enfermedades psicosomáticas y el envejecimiento acelerado. Otro de los modelos es el modelo procesal del estrés como intervención psicológica y también es conocido como MPE. El MPE tiene como centro la persona humana en interacción consigo misma, los demás y el entorno, tal como lo menciona Tobón en el 2004. Según Tobón, primero se realiza la evaluación procesal y luego la terapia. La evaluación procesal consiste en un estudio tanto del paciente como del estrés. En ella se evalúan los factores involucrados y las causas. Luego se analiza la parte cognitiva, los procesos cognitivos, cómo su cuerpo da respuesta ante este estímulo y finalmente se plantean estrategias para que ese paciente lo afronte. En la terapia se realiza cuando ya se interviene psicológicamente y allí se plantean estrategias que ayudan al paciente a prevenir y a afrontar situaciones de estrés en el futuro. Dentro de las conclusiones del estrés podemos decir que el estrés es uno de los problemas a los cuales el ser humano se encuentra diariamente. En este caso, yo soy un gran ejemplo de ellos. Existen múltiples factores involucrados en el desarrollo de este estado excitatorio. A través de la psicobiología se puede identificar las bases biológicas que influyen en el comportamiento a corto y a largo plazo.
También permite conocer las enfermedades y patologías que pueden alterar la salud física, mental y emocional de una persona. También a través de la psicología, la biología y la sociología permite comprender su comportamiento, intervenir y establecer estrategias para prevenir y disminuir el problema. Bueno, las referencias. Muchas gracias por escucharme.